Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Se desata aún más la polémica y el debate en la crisis política que vive Venezuela, porque Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de votación en Venezuela, de la auditoría del sistema de votación en Venezuela, que ejecuta el Consejo Nacional Electoral, denunció una manipulación en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. El Consejo Nacional Electoral lo niega. Pero esta empresa que trabaja para el Consejo Nacional Electoral o que presta sus servicios al Consejo Nacional Electoral afirma que es falso, que los resultados acerca de unos presuntos 8 millones de votos en participación de 41,53% del registro electoral en esta elección a la constituyente son falsos, y el CNE ha salido al paso de las declaraciones y su rectora y presidenta Tibisay Lucena ha dicho que esto es falso, categóricamente falso. El director ejecutivo de esta compañía, Antonio Mujica, afirmó desde Londres, donde se encuentra radicada esta empresa, aunque es de origen venezolano, que Smartmatic estimaba la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema, que es de al menos 1 millón de electores. Es decir, que la diferencia entre lo que arroja el sistema, por lo menos el sistema de Smartmatic, es de 7.500.000 votantes, 1 millón menos que los 8 millones, un poco más de 8 millones, 8.039.320 que anunció el Consejo Nacional Electoral. Pero los estimados de Smartmatic en sus estudios de participación determinan que 3.6 millones de venezolanos fueron los que votaron, o fue la cantidad de personas que votaron en esta elección. En una conferencia de prensa convocada en Londres, Mujica aclaró que por el momento no podían precisar el número exacto. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Sí, una auditoría, aseguró Mujica, quien sin embargo no quiso comentar sobre el impacto de esa supuesta discrepancia para la validez de la elección, según reseña la cadena BBC Mundo. Pero una auditoría es lo que sugiere esta empresa, aunque de hecho esta auditoría podría ser calificada como un intento o una especie de estrategia involuntaria de darle apariencia o sesgo de legitimidad a la constituyente, es decir, de prolongar su tiempo de participación y ejecución al auditar una elección que, al ser fraudulenta, no debería ir a un proceso de auditoría, porque una elección se audita cuando es legítimamente constituida, ejecutada y realizada. Pero en este caso es una elección fraudulenta, constitucional, democrática y electoralmente, por los sesgos que tiene en sus reglas, en las reglas del juego, según lo afirman analistas. Por lo tanto, no habría lugar a una auditoría porque es un proceso espurio y fraudulento, según afirman periodistas, la opinión pública, expresidentes en Venezuela. Es así pues que esta medida o este pronunciamiento por parte de Smartmatic supone el mayor revés para el Consejo Nacional Electoral, que de hecho es acusado de delitos electorales, aunque la propia fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en declaraciones a CNN en español, afirma que con este hecho en el que resultaron cómplices las rectoras del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, Tania D'Amelio, Socorro Hernández y Sandra Oblitas, habrían incurrido en un delito, posiblemente de lesa humanidad, porque al cometer un delito electoral se viola un conjunto de derechos, no solamente políticos y civiles, sino un derecho fundamental constituido en una globalidad de derechos humanos. Por lo tanto, habría posiblemente la comisión de delito de lesa humanidad que podría llevar a instancias internacionales, asegura la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien también afirma que es posible que ni siquiera haya participado el 15% de los electores. La fiscal general informó que designó 2 fiscales para investigar a estas 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, Tania D'Amelio,
Sandra Oblitas y Socorro Hernández. Hay 5 rectores. De los 5, 4 son mujeres. Son parcializadas con el gobierno, de pasado en su militancia oficialista en el PSV. El 5.º rector es el señor Luis Emilio Rondón, quien es opositor o muy divergente de la línea gubernamental. Se pronunció en solitario. No estuvo presente en los anuncios de los resultados el día domingo 30 de julio por estar en desacuerdo a un proceso fraudulento e inconstitucional y con mucho sesgo electoral. Luis Emilio Rondón declaró que no está de acuerdo y no puede avalar la veracidad del CNE por primera vez, aunque hay denuncias con respecto a que el CNE no ha sido veraz en anteriores ocasiones y procesos electorales, pero no aportó datos, no aportó cifras, lo que sí ha hecho la empresa Smartmatic sobre una situación realmente grave, que según el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y también articulista, esto supone, la declaración de Smartmatic, según sus palabras, lo que se llama en derecho una presunción grave que justificaría la suspensión preventiva de la proclamación. Según el abogado, esta declaración de Smartmatic supone y presume que hay motivos por la gravedad de la declaración, por la gravedad de la denuncia, porque es una denuncia que puede ser un justificativo y un agravante por ser una presunción para que se emita o se aplique una suspensión preventiva, debido a que este proceso de hecho ya ha sido o va a ser llevado a instancias legales. La Asamblea Nacional designó una comisión para llevar una denuncia contra este proceso fraudulento que posiblemente puede estar en curso en delitos electorales, junto con las rectoras del Consejo Nacional Electoral, llevarlo a la Fiscalía General de la República para que se investigue. Luis Ortega Díaz, fiscal general, designó 2 fiscales para investigar a las rectoras, por lo tanto ya empieza el proceso. Es así pues que al darse esta presunción grave y la oposición al designar una comisión para llevar la denuncia a la Fiscalía General y la Fiscal General a designar 2 fiscales para investigar a las rectoras del CNE, ya hay un proceso legal sobre la constituyente, sobre el CNE, y una presunción grave que puede suponer una suspensión preventiva de la proclamación de los constituyentistas, que según el presidente Nicolás Maduro serán proclamados el viernes 4 de agosto, cuando inicialmente estaba previsto que la Asamblea Constituyente se instalara el jueves 3 de agosto, pero lo hará el viernes 4 de agosto. Esto se da luego de que se diera a conocer que las fuerzas de seguridad, específicamente la Guardia Nacional Bolivariana, ya tomara control del Palacio Federal Legislativo, específicamente del Salón Elíptico, donde la Asamblea Constituyente pretende sesionar, justo al frente del hemiciclo protocolar donde sesiona la Asamblea Nacional, el Parlamento de mayoría absoluta opositora, electo legítima y democráticamente el 6 de diciembre de 2015. Por lo tanto, puede haber un escenario de choque. Al ser tomado el Palacio Federal Legislativo por la Guardia Nacional, puede darse una situación de enfrentamiento en la que la oposición ha convocado una marcha para defender la Asamblea Nacional, y uno de los líderes opositores, Freddy Guevara, ha asegurado que la única forma de que los 112 diputados los saquen de la Asamblea Nacional es que los maten a todos. Entonces, hay enfrentamiento. El oficialismo asegura que va a sesionar en el Palacio Federal Legislativo, específicamente en el Salón Elíptico, donde se encuentra resguardada el acta de independencia de Venezuela, el acta original de independencia. Esto ha generado mucho choque por parte de ambos grupos políticos. Smartmatic asegura que 3.6 millones de venezolanos es la cantidad real de votos y que no hubo una participación de un 41,53%. Esto puede relacionarse con una participación estimada de 15%. El pronóstico de la oposición, la cifra de la oposición que maneja la oposición es de más de 2 millones, 12,4%. La que maneja Smartmatic y también la firma Torino Capital es de 3.6 millones, un 15%. Según el CNE es un 41,53% de participación, pero esto lo desmiente la empresa Smartmatic. El presidente de la República, Nicolás Maduro, asegura que el CEO de esta empresa es un estúpido, un sujeto que vive en Londres, que ha desmentido
este proceso legítimo según Nicolás Maduro, y que para él, para el presidente, para el mandatario venezolano, más de 10 millones de venezolanos votaron en esta elección, pero solo 8 millones lo hicieron porque se les impidió por las llamadas guarimbas de la oposición, según lo asegura el mandatario venezolano. Por su parte, la rectora y presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, asegura que una empresa privada no determina ni va a determinar los resultados de un Consejo Nacional Electoral transparente. Así lo afirma la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pero no ha emitido ningún pronunciamiento con respecto a someter el proceso a auditoría, hasta el punto de que al anunciar los resultados, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, no mencionó el porcentaje de abstención que hubo, porque efectivamente lo hubo en esta Asamblea Nacional Constituyente. Nuestro sistema automatizado está diseñado para evidenciar cualquier manipulación, pero deben existir personas observando el sistema y esperando por esas evidencias, que son los auditores, explicó Mujica. En ese proceso, recordemos, no hubo tinta indeleble para verificar o que quede constancia de que una persona ya votó, cuadernos de votación para firmar, ni tampoco huella dactilar. Por lo tanto, estos mecanismos para constatar que una persona ya votó, que lo hizo una sola vez y solamente lo puede hacer una sola vez, no estuvo presente. Por lo tanto, según el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, no hay aval ni garantía de que una persona no votó una sola vez. Pudo haber votado hasta 10 veces, según las denuncias que ha habido y han estado circulando. Es así pues que no hay forma de determinar que una persona solo votó una sola vez. Es lo que con el sistema automatizado de identificación biométrica, el SAI, de hecho estuvo de alguna manera fallando, solamente funcionando para el carnet de la patria que promociona el gobierno nacional, pero no hubo un sistema transparente, según lo asegura el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez. Al haber mecanismos de verificación, no hubo cuadernos electorales, ni firmas, ni huella. Simplemente los electores podían votar en cualquier centro de su municipio, o en caso de no hacerlo allí, dirigirse, si viven en Caracas, al poliedro de Caracas. Entonces, este sesgo ha generado que la transparencia no esté presente o no haya estado presente en este proceso, que la oposición califica de fraudulento por no haber sido convocado bajo consulta popular. La presidenta del CNE descalificó la declaración del jefe de Smartmatic por considerar que se trataba de una opinión sin precedentes. Es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el poder electoral, afirmó Lucena en una declaración a medios. Pero esta empresa, Smartmatic, presta sus servicios al CNE y al gobierno de Venezuela y a otros gobiernos también, pero al gobierno de Venezuela, específicamente al CNE, desde el año 2007. El CNE conoce a esta empresa. Esta empresa le presta los servicios o sus servicios al CNE y tiene acceso a la data para emitir auditoría, y en otros procesos anteriores ha habido auditorías y este es el primero en el que no la hay en Venezuela. Por lo tanto, Smartmatic conoce las cifras, tiene las cifras, pero la presidenta del CNE la desmiente hasta el punto de insinuar que el CNE ni siquiera conoce a esta empresa. Pero ya el gobierno de Venezuela ha defendido la legitimidad de la nueva asamblea, la asamblea constituyente, y de hecho el director de la firma, Antonio Mujica, de alguna manera aseguró lo siguiente: pasamos los 2 últimos días asegurándonos de que esto que estamos haciendo es verdad, que es preciso. No sentimos que alertar a las autoridades del CNE antes de hacer esta declaración fuera lo correcto. Pensamos que a las autoridades no les iba a gustar lo que teníamos que decir, y según el periódico El Nacional, una veintena de técnicos de Smartmatic abandonaron Venezuela poco antes de la conferencia de Mujica. Es decir, 20 técnicos de esta empresa salieron de Venezuela antes de que se anunciara esto por temor a represalias. Ya la empresa sabía que esto no le iba a agradar al gobierno. De hecho, pueden preverse incluso retaliaciones. Entre 2004 y 2015, Smartmatic ha participado en 14 elecciones en Venezuela y estableció más de 500,000 de máquinas para votar y procesó más de
377 millones de votos en Venezuela, según información provista por la empresa. Es decir, que ha contado más de 377 millones de votos. También ha colocado más de medio millón de máquinas para votar y sistemas de identificación biométrica, el SAI. Pero esta empresa también ha sido objeto de denuncias por presuntamente haber manipulado resultados de procesos electorales anteriores en Venezuela, y afirma haber ayudado a millones de votantes a depositar más de 3.700 millones de votos en elecciones en todo el mundo. Ha participado en otras elecciones en otros países, en otros gobiernos. Ha habido controversias, hay denuncias contra esta empresa, por lo tanto no tiene una transparencia tan sólida, pero las cifras proporcionadas por esta empresa aún así dan cuenta de que, con base en lo que afirman otras firmas como Torino Capital, que estimó la participación en un 8,5% del registro electoral con 3,6 millones de votos, según lo informó su presidente, el presidente de Torino Capital, Francisco Rodríguez, es estadísticamente imposible, con un 0,01% de probabilidad, que el gobierno con esta constituyente haya conseguido 8 millones de votos. Por lo tanto, el margen de error es de 3 a 4 millones como máximo, pero es 0,01% probable que se hayan obtenido 8 millones de votos en una elección donde participó 8,5% del registro electoral, con observadores de esta firma, Torino Capital, para hacer encuestas a boca de urna en 110 centros electorales. Smartmatic tiene una cifra muy similar a la de Torino Capital, y por lo tanto, con otras encuestadoras como Data Analysis, Datencorp y Delfos, también arrojan cifras que van desde los 2 millones hasta los 4 y 5 millones, pero no por encima de ese margen, por encima de ese techo, no 8 millones como lo anuncia el Consejo Nacional Electoral. Esto ha generado rechazo. Smartmatic es una multinacional de origen venezolano. Ha proveído al CNE de plataforma tecnológica de votación y servicios para elecciones desde el año 2004. Desde el año 2004 ha estado, de hecho, en curso en controversias. Esto ha generado mucha polémica. Es un terremoto a nivel mundial, porque lo que se venía diciendo a gritos viene a tener confirmación completa. Smartmatic ha declarado que tiene la data dura incontrovertible, según la cual las elecciones de la constituyente no fueron solo un fraude por la convocatoria, sino que todos los resultados que leyó el CNE esa noche son absolutamente falsos, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano, Julio Borges. Por lo tanto, esta empresa ha confirmado una cifra que, según otras encuestadoras, es muy similar. Y ya son 4 las firmas: Torino Capital, Datencorp, Delfos Data Analysis, más Smartmatic, en total 5 que se pronuncian y emiten una cifra similar, que van de 2 al techo de 4 millones de votos en participación, que van de 8 a 12% hasta 15 como máximo de participación, y no de 41,53% con 8 millones de votos, como lo anunció el Consejo Nacional Electoral. Es así pues que Smartmatic afirma esto. Y aún así, la constituyente, según el gobierno, va viento en popa y se va a instalar. Pero ya hay proceso legal en la Fiscalía General de la República, según lo anunció la fiscal general, en contra de este proceso electoral, que hasta ahora no se prevé que en el corto o mediano plazo haya auditoría. Pero la oposición va a exigir una auditoría, posiblemente lo haga, aunque ya tenga previsto ir a elecciones regionales el próximo 10 de diciembre de 2015, en un proceso controvertido que ha desmentido con cifras la empresa que le presta servicios al Consejo Nacional Electoral, y que lo ha hecho desde 2004, pero el CNE lo desmiente. Smartmatic, que asegura que solo 3,6 millones de venezolanos, un 8 a 15% del registro electoral, según varíe el margen entre el piso y el techo de los resultados, pero con ese promedio en participación en esta Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela.